Hola a todos, mi nombre es Magali Rodríguez Núñez, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hola, mi nombre es Gerardine de la Rosa, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Para la construcción del bloque de constitucionalidad, de acuerdo al caso Ricardo Arriola, se tuvo en cuenta los siguientes articulados normativos. De la Convención Americana de Derechos Humanos, encontramos en el artículo 5 el derecho a la integridad personal. Nos dice el numeral 1 que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Pues es evidente que para este caso al señor Enrique Arriola no se le respetó tal derecho, puesto que esa coacción psicológica que emplearon los agentes de policía para que éste declarara en su contra, aceptando todos los cargos de los cuales se le acusaba, hubo evidentemente una violación a este derecho internacional. En el 2 nos dice que nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de la libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Pues tengamos en cuenta que la tortura no solamente se trata de física, sino también psicológica, tal y como se nombra el documento del caso, tortura psicológica. De tal manera que estos actos, estos hechos, destruyen la personalidad del señor Ricardo, despreciando también su dignidad al utilizar a su familia como un instrumento para ejercer presión. Y la violación de este derecho también transgrede otros derechos personales de la misma magnitud, como el derecho a la libertad. El artículo 7 de la Convención nos habla del derecho a la libertad. Nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal, que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, que las personas tienen detenida o retenida, tiene que ser informada de las razones de su detención y tiene que ser notificada sin demora por esos cargos formulados contra ellos. En el caso del señor Arriola, al ser detenido, tenía que ser llevado sin demora ante un juez en un plazo razonable para que éste fuera juzgado también dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. Él podía ser puesto en libertad condicionada, porque si dentro de esas 36 horas pues no había una orden judicial para su detención, simplemente se le condicionaba su libertad. Entonces vemos que hay también una ilegalidad de la captura del señor. En el mismo sentido nos habla el artículo 8 de la Convención, las garantías judiciales. Nos dice que la persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En este caso, el señor Arriola tenía derecho a defenderse personalmente o asistido por su defensor. En el momento de que el señor Arriola rindió el testimonio por presión de los agentes, no había presencia de su abogado. Miramos en el literal G que también tiene derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y tenía derecho a recurrir del fallo ante el juez o un tribunal superior. Lastimosamente, el caso se revisó posterior a la sentencia y pues también nos dice numeral 3, del artículo 8,
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Tenemos entonces hasta el momento que esas fueron principalmente los artículos y derechos transgredidos por los agentes de policía y toda la autoridad a cargo de la legalización de la captura del señor. En el plano nacional consideramos que se han violado las siguientes normas. Inicialmente, como lo reza en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Especialmente tortura para este caso en concreto, el cual le fue violado este artículo al señor Arriola, ya que los investigadores utilizaron el mecanismo de coacción psicológica, lo que hace que el señor Ricardo Arriola declare en su contra por temor. Seguidamente, en el artículo 28 de la Constitución, el cual nos dice que toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducción a prisión o arresto, ni detenido, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. El señor Arriola fue detenido por una hipótesis de las policías que lo investigaban. En el artículo 29 de la Constitución, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Lo fue con el señor Arriola, causándole tortura psicológica. Se le violó la integridad psíquica por la prueba confesional que fue obtenida por medios ilegales que violan el debido proceso. En su artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta carta. Se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Seguidamente, en su artículo 94 nos dice la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. No debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. El Estado en este caso ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de los derechos del señor Ricardo, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados de derechos humanos. Consideramos que la versión del procesado entonces está viciada de nulidad, pero pese a ello fue acogida por el juez sin tener en cuenta que el testimonio se dio bajo presión psíquica y pues no hizo ese control de convencionalidad, desconociendo también la prevalencia de las siguientes normas rectoras de la ley penal colombiana. La ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano, en su artículo 1 nos dice que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto por la dignidad humana. También en el artículo 2 nos habla de la integración de las normas y los postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política y los convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia, los cuales hacen parte integral de este código. En el artículo 3 nos habla de los principios de las sanciones penales. Este código tiene unos principios rectores para la imposición de la pena y las medidas de seguridad. El artículo 6 nos habla específicamente de la legalidad, que es importante, que nadie puede ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa a la persona ante un juez competente y con la observancia y la plenitud de las formas propias de cada juicio. Seguidamente, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 2, que nos habla de la libertad,
Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Pero la prueba que obtenía estaba viciada, por lo cual no cumplía con las formalidades legales. Su artículo 3, que nos habla de la prelación de los tratados internacionales, en la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. En su artículo 5 nos habla de la imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Los investigadores no actuaron debidamente, la prueba obtenida fue espuria. Su artículo 6, el cual nos habla de legalidad, nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. Caso de Arriola no fue así, la prueba obtenida fue ilegal y juzgado por conjetura. Seguidamente, la ley procesal de efectos sustanciales permisivas o favorables, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Su artículo 7, el cual nos habla de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable. Su artículo 10 nos dice que la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella, los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Al señor Arriola se le vulneraron los derechos fundamentales tales como el artículo 12, 28 y 29 de la Constitución Política de Colombia. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. Ahora bien, en el artículo 457 nos habla de la nulidad. La nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Para el caso puntual se puede verificar la causal de nulidad por la violación al debido proceso en aspectos sustanciales. Se tiene en cuenta este artículo. Según el caso, al señor Arriola era presionado por los agentes de policía.